Entré a la habitación tapiada del hotel abandonado y entendí por qué nadie la abría desde hace 39 años. Todo comenzó como una aventura estúpida entre amigos. Yo, Marcus, Elena y Javier habíamos decidido pasar el fin de semana explorando lugares abandonados para nuestro canal de YouTube. Teníamos casi 50.000 suscriptores y cada vídeo de exploración urbana aumentaba ese número. El Hotel Belmont había sido nuestro objetivo durante meses, pero estaba ubicado en una zona remota, a 3 horas de la ciudad más cercana, en medio de un bosque denso que parecía tragarse cualquier rastro de civilización. El hotel había cerrado sus puertas en 1985 después de lo que los lugareños llamaban el incidente. Nadie hablaba mucho sobre qué había pasado exactamente, pero las historias variaban desde un asesinato múltiple hasta algún tipo de contaminación que había enfermado a todos los huéspedes. Lo único consistente en todas las versiones era que había sucedido algo en la habitación 312, y que después del incidente, esa habitación había sido tapiada desde el interior antes de que el hotel cerrara permanentemente. Llegamos a Belmont un viernes por la tarde. El edificio era imponente incluso en su estado de decadencia. 5 pisos de arquitectura Art Deco, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos observándonos. La entrada principal estaba asegurada con tablones de madera, pero como esperábamos, encontramos una ventana lateral lo suficientemente suelta como para deslizarnos dentro. El interior era una cápsula del tiempo. El vestíbulo todavía tenía los muebles originales, ahora cubiertos de polvo y telarañas. Un piano de cola descansaba en una esquina, sus teclas amarillentas por el tiempo. El mostrador de recepción aún tenía el registro de huéspedes abierto, con la última entrada fechada el 15 de marzo de 1985. El nombre era ilegible, borrado por décadas de humedad. «Está increíble», susurró Elena, ya grabando con su cámara. «Nuestros suscriptores van a enloquecer con esto». Exploramos el primer y segundo piso durante la primera hora, documentando todo. Habitaciones con camas aún hechas, baños con artículos de tocador antiguos alineados perfectamente. Un comedor con la mesa puesta como si esperaran comensales que nunca llegaron. Era perturbador pero fascinante. «Subamos al tercer piso», dijo Marcus. «Ahí es donde está la habitación tapiada». La escalera crujía peligrosamente bajo nuestro peso. El tercer piso estaba notablemente más oscuro que los inferiores, como si la luz se negara a penetrar completamente. El pasillo se extendía en ambas direcciones, con puertas numeradas a cada lado. La alfombra, alguna vez lujosa, ahora estaba manchada y podrida en algunos lugares. 312 debería estar por aquí, dijo Javier, consultando el mapa del hotel que habíamos encontrado en línea. Lo encontramos al final del pasillo sur. Y efectivamente, la puerta estaba tapiada. Pero no era un trabajo profesional. Parecía que alguien había clavado tablones de madera apresuradamente, sin preocuparse por la estética o la estructura. Algunos de los clavos estaban oxidados y sobresalían peligrosamente. «Deberíamos entrar», dijo Marcus, sus ojos brillando con emoción. «No sé», respondí. «Algo sobre esto se siente mal». «Vamos, hombre», insistió Javier. «Hemos venido hasta aquí. Además, es solo una habitación vieja. ¿Qué es lo peor que podría pasar?» «Palabras famosas», murmuró Elena, pero ya estaba ajustando su cámara para capturar el momento. Marcus sacó una palanca de su mochila. Habíamos traído herramientas básicas esperando encontrar puertas o ventanas selladas. Comenzó a trabajar en los tablones, y con cada crujido de madera astillándose, sentía mi inquietud aumentar. Después de 20 minutos de esfuerzo, habíamos removido suficientes tablones como para crear una abertura. Marcus encendió su linterna y la dirigió hacia el interior. El haz de luz reveló una habitación que parecía congelada en el tiempo, pero había algo fundamentalmente perturbador en ella que no podía identificar inmediatamente. «Voy a entrar», anunció Marcus. «Esperamos que lo hagas en vídeo», dijo Elena, posicionándose con su cámara. Marcus se deslizó a través de la abertura, seguido por Javier. Elena fue la siguiente, y yo fui el último, con una sensación de terror creciendo en mi estómago. El interior de la habitación 312 era desconcertante. A diferencia del resto del hotel, esta habitación estaba impecablemente limpia.
No había polvo, no había telarañas, no había señales de las casi 4 décadas de abandono. La cama estaba perfectamente hecha con sábanas que parecían recién lavadas. Los muebles estaban ordenados y relucientes. Incluso el aire olía extrañamente fresco, sin el característico olor a humedad y descomposición del resto del edificio. «Esto es raro», dijo Javier, expresando lo que todos pensábamos. «¿Cómo es posible que esté tan limpia?» «Tal vez alguien viene a mantenerla», sugirió Elena, aunque su voz sonaba insegura. «Alguien que tapa la puerta por fuera cada vez que sale», dije sarcásticamente. «Eso tiene mucho sentido». Marcus se había dirigido hacia el armario. Lo abrió lentamente, y todos contuvimos la respiración. Dentro había ropa colgada. Ropa de diferentes épocas y estilos, desde trajes de los años 80 hasta jeans y camisetas que podrían ser de la semana pasada. «¿Qué demonios?», susurró Marcus. Pero lo que realmente nos heló la sangre estaba en la pared opuesta a la cama. Era algo que no habíamos notado inmediatamente porque las luces de nuestras linternas no habían llegado hasta ahí. Cuando Elena dirigió su cámara en esa dirección, todos nos quedamos paralizados. La pared entera estaba cubierta de fotografías Polaroid. Cientos de ellas, tal vez miles, meticulosamente organizadas en filas perfectas. Marcus se acercó primero, y el resto lo seguimos como en trance. Las fotografías eran perturbadoras en su monotonía. Todas mostraban lo mismo. Personas durmiendo. Algunas en camas, otras en sofás, algunas incluso en el suelo. Pero lo verdaderamente aterrador era la perspectiva. Todas las fotos estaban tomadas desde arriba, como si el fotógrafo estuviera frotando sobre las víctimas dormidas. «Mirad las fechas», dijo Elena con voz temblorosa. Cada Polaroid tenía una fecha escrita en el borde blanco inferior con tinta negra. Las más antiguas eran de 1985, justo antes de que el hotel cerrara. Pero mientras recorríamos la pared, las fechas se volvían más recientes. 1990. 2000. 2010. 2020. Y luego las vimos. Fotografías de las últimas semanas. Personas que claramente no eran de los años 80, juzgando por su ropa moderna y los smartphones visibles en algunas imágenes. Todos dormidos. Todos fotografiados desde el mismo ángulo imposible. «Esto no puede ser real», dijo Javier. «El hotel ha estado abandonado durante casi 40 años. ¿Cómo pueden haber fotos recientes?» «A menos que», comenzó Marcus, pero no terminó su pensamiento. Elena se había movido hacia el final de la pared, donde colgaban las fotografías más recientes. Su rostro se puso completamente blanco. «Chicos», dijo con una voz apenas audible. «Necesitáis ver esto». Nos acercamos, y lo que vimos hizo que mi corazón se detuviera. La última fotografía en la pared era de 4 personas entrando al vestíbulo de un hotel. La calidad era perfecta, a pesar de ser una Polaroid. Y las 4 personas éramos nosotros. Yo podía verme claramente, con la misma chaqueta que llevaba puesta en ese momento. Marcus con su mochila característica. Elena con su cámara. Javier con su gorra de béisbol roja. La fecha en la parte inferior decía hoy. La hora, aproximadamente 40 minutos atrás. Exactamente cuando habíamos entrado al hotel. «Salimos de aquí», dije, mi voz subiendo una octava. «Salimos ahora mismo». Pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos un sonido que nos paralizó. El inconfundible clic y zumbido de una cámara Polaroid imprimiendo una fotografía. El sonido venía de algún lugar dentro de la habitación, pero no podíamos ver ninguna cámara. «¿Dónde está eso?», susurró Marcus, moviendo su linterna frenéticamente alrededor de la habitación. El sonido se repitió. Clic, zumbido. Y luego vimos algo que desafió toda lógica. Una fotografía Polaroid comenzó a materializarse de la nada, frotando suavemente hacia abajo desde el techo como una hoja cayendo de un árbol. Aterrizó en la cama con un susurro apenas audible. Nadie se movió durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, con manos temblorosas, Marcus se acercó a la cama y recogió la fotografía.
Esperamos a que se revelara, observando cómo la imagen comenzaba a formarse en la superficie blanca de la Polaroid. Lo que apareció fue una imagen de los cuatro, parados exactamente donde estábamos en ese momento, en la habitación 312, mirando hacia la cama. La perspectiva era desde arriba, como todas las demás. Pero lo más aterrador era que en la foto, todos teníamos los ojos cerrados. Estábamos dormidos de pie. Pero nosotros estamos despiertos, dijo Elena, su voz quebrándose. En la foto no lo estamos, respondió Javier. El sonido de la cámara volvió a sonar. Otra fotografía comenzó a descender desde el techo. Esta vez mostraba a Marcus sosteniendo la primera fotografía, pero nuevamente, en la imagen sus ojos estaban cerrados. «Tenemos que irnos», grité, rompiendo finalmente mi parálisis. Corrimos hacia la abertura que habíamos creado en la puerta tapiada, pero algo había cambiado. Los tablones que habíamos removido estaban de vuelta en su lugar, como si nunca los hubiéramos tocado. Marcus tiró de ellos frenéticamente, pero no se movían. Era como si estuvieran soldados a la pared. «Esto no está pasando», repetía Elena una y otra vez, su cámara aún grabando todo con manos temblorosas. «Esto no puede estar pasando». Javier intentó con las ventanas, pero estaban selladas de alguna manera que no podíamos entender. El cristal simplemente no se rompía, sin importar cuánta fuerza aplicáramos. El sonido de la cámara Polaroid continuaba. Clic, zumbido. Clic, zumbido. Cada pocos segundos, otra fotografía caía desde el techo. Y en cada una, aparecíamos nosotros, en diferentes posiciones dentro de la habitación, pero siempre con los ojos cerrados, siempre aparentemente dormidos. Marcus, en un momento de desesperación o locura, comenzó a arrancar fotografías de la pared. «Mirad», gritó. «Todas estas personas. Todas ellas estaban atrapadas aquí como nosotros. Esto es lo que pasó en 1985. Esto es por qué cerraron el hotel. Pasamos horas intentando escapar. Probamos todo. Gritamos esperando que alguien nos escuchara, aunque sabíamos que estábamos en medio de la nada. Intentamos romper las paredes, el techo, el suelo. Nada funcionaba. Era como si la habitación misma fuera indestructible. Y durante todo ese tiempo, la cámara invisible seguía tomando fotografías. Docenas de ellas. Cientos tal vez. Todas mostrando nuestros intentos frenéticos de escape, pero en cada una, aparecíamos dormidos. Mientras la noche caía y la oscuridad llenaba la habitación a pesar de nuestras linternas, comenzamos a cansarnos. El pánico constante era agotador. Uno por uno, empezamos a sentarnos, a conservar energía, a pensar con más claridad sobre nuestra situación. Elena estaba revisando el metraje de su cámara cuando notó algo. «Escuchad», dijo. «He estado grabando desde que entramos. Y en la grabación, podemos ver las fotografías cayendo del techo». «¿Y eso qué significa?», preguntó Javier. «Significa que es real», respondió. «No estamos teniendo una alucinación colectiva. Esto está realmente pasando. Necesitamos entender qué es este lugar», dije. «¿Por qué existe esta habitación? ¿Qué quiere de nosotros?». Marcus estaba estudiando las fotografías en la pared con renovada intensidad. «Hay un patrón», dijo de repente. «Mirad las fechas. No son aleatorias. Hay ciclos». Se acercó más, trazando líneas imaginarias entre diferentes fotografías. «Cada 7 años», explicó. «Cada 7 años, hay una concentración de fotografías. Como si este lugar se activara en ciclos». «Y estamos en uno de esos ciclos ahora», murmuró Elena. «Eso explicaría por qué el hotel fue cerrado en 1985», continuó Marcus. «Tal vez alguien entró aquí durante un ciclo anterior y nunca salió. Y en lugar de investigar, simplemente tapiaron la habitación y cerraron todo el edificio». «¿Pero cómo salieron las personas de las otras fotografías?», preguntó Javier. «Tienen que haber salido. No pueden estar todas muertas aquí. Buscamos cuerpos, cualquier señal de personas que pudieran haber muerto en esta habitación. No encontramos nada.
La habitación estaba inmaculadamente limpia, imposiblemente preservada. Tal vez, dijo Elena lentamente, no se trata de morir aquí. Se trata de otra cosa. Pasaron más horas. Nuestras linternas comenzaban a debilitarse. El hambre y la sed comenzaban a afectarnos. Pero más que eso, comenzábamos a sentirnos extrañamente cansados. Un cansancio que no era natural, que no concordaba con la cantidad de tiempo que habíamos estado despiertos. No os durmáis, dijo Marcus, aunque sus propios ojos se estaban cerrando. Sea lo que sea que este lugar quiera, involucra que nos durmamos. Las fotografías siempre muestran personas durmiendo. Pero el cansancio era abrumador. Era como si el aire mismo de la habitación estuviera drogado con algún sedante invisible. Javier fue el primero en caer, sus ojos simplemente se cerraron y se desplomó en el suelo. Segundos después, Elena también se derrumbó. Marcus y yo luchamos contra el sueño con todas nuestras fuerzas. Nos pellizcábamos, nos movíamos constantemente, hablábamos para mantenernos despiertos. Pero era inútil. El sueño nos estaba llamando con una fuerza irresistible. Lo siento, logré decir antes de que todo se volviera negro. Cuando desperté, el sol de la mañana entraba por las ventanas de la habitación 312. Me senté de golpe, desorientado. Mostraba a 4 personas sentadas en diferentes lugares, aparentemente en sus hogares. Todos con los ojos cerrados, aparentemente dormidos. Reconocí a Marcus en su apartamento. A Elena en su estudio. A Javier en su casa. Y a mí mismo, sentado exactamente donde estaba en ese momento, en mi sofá. La fecha en la parte inferior era de esa misma noche. La hora, 5 minutos en el futuro. Miré alrededor frenéticamente, pero estaba solo en mi apartamento. Las puertas estaban cerradas, las ventanas también. No había nadie ahí. Mi teléfono sonó. Era un mensaje grupal. Marcus, Elena y Javier habían recibido la misma fotografía. Nunca salimos realmente de esa habitación, escribió Marcus. O más bien, la habitación nunca nos dejó realmente ir. Desde entonces, cada noche a la misma hora, recibimos una nueva fotografía. Siempre mostrándonos dormidos, sin importar dónde estemos o qué estemos haciendo. La habitación 312 nos sigue fotografiando, documentando nuestras vidas, agregándonos a su colección infinita. A veces me pregunto sobre todas esas otras personas en las fotografías que vimos en la pared. ¿Cuántas de ellas siguen recibiendo sus propias fotografías nocturnas? ¿Cuántas están siendo observadas mientras duermen por algo que vive en esa habitación imposible? Entré a la habitación tapiada del hotel abandonado y entendí por qué nadie la abría desde hace 39 años. Dentro había fotos Polaroid de huéspedes durmiendo, de fechas recientes. La última era de nosotros entrando al hotel. Pero esa no fue realmente la última fotografía. Las últimas son las que seguimos recibiendo cada noche, recordándonos que aunque escapamos de ese edificio, nunca realmente escapamos de esa habitación. Algunos lugares no te dejan ir. Algunos lugares te marcan de maneras que no puedes ver pero siempre puedes sentir. Y la habitación 312 del Hotel Vermont es uno de esos lugares. Ahora, cada noche cuando cierro los ojos para dormir, me pregunto si en algún lugar, en esa habitación fuera del tiempo, una cámara invisible está tomando otra fotografía. Trick Zumbum. Agregando otra imagen a esa pared infinita de personas dormidas que alguna vez cometieron el error de entrar, donde no debían. Y lo peor de todo es que no puedo dejar de preguntarme qué pasará cuando la pared se llene completamente. Cuando ya no haya espacio para más fotografías. ¿Qué hace ese lugar entonces con todos los que ha estado observando durante décadas? Supongo que eventualmente lo descubriremos. Todos nosotros. Todos los que aparecemos en esas fotografías interminables. La habitación aún está esperando. Siempre está esperando. Y ahora, de alguna manera, nosotros somos parte de ella para siempre.